En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a culminar con aquello que nos dice Proverbios 30. Son 4 características de esta generación que me dice el Señor en Mateo 17:17. Recordemos que es generación incrédula perversa, aquella que no cree, que no tiene temor de Dios. Una generación perversa. Es una generación que, como dice Proverbios 30, una generación que maldice a su padre, que a su madre no bendice. Es una generación que se cree limpia en su propia opinión, que se cree sabia en ella, prudente en su propia opinión. Tercero, Proverbios 30 me dice, es una generación de ojos altivos, que es soberbia, que es sobrada, que es orgullosa de corazón. Y finalmente, la cuarta característica. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14, de aquí de Proverbios, capítulo 30. Hay generación cuyos dientes son, me dice, espadas, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Es una generación devoradora, me dice así, que lo devora. Una generación depredadora, una generación acaparadora. Y eso lo estamos encontrando. ¿Quién acapara más? ¿Quién devora más? ¿Quién depreda más? Pero es una generación que genera pobreza, me dice claramente aquí, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Proverbios 30, en el versículo 14. ¿Qué generación? Pero hoy estamos viendo que eso es lo que es evidenciado claramente hoy en día. Esa es nuestra generación. Hoy en día se habla acerca de diferentes tipos de generaciones. En el pasado hablábamos de la generación silenciosa, los baby boomers, estamos hablando de generación X, Y, Z, alfa, y vendrán muchos más, alfa, beta, seguramente vendrá la siguiente, en fin. Pero tienen cierto tipo de características, todas estas generaciones, muy propias. Pero en el fondo la palabra me habla acerca de generaciones caracterizadas por esto, independiente de cómo la querramos llamar, pero es una generación que ha trascendido y que ha sobrevivido todos los siglos y todas las generaciones del mundo. Generación devoradora, me dice así, esta cuarta característica. Entonces es una generación que no cree en Dios. Entonces, no es responsable. Primero, no es responsable ante el Creador. Porque si no creo en el Creador, entonces no es responsable ante nadie. Entonces, depredemos, devoremos. Si no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, entonces voy a actuar neciamente. ¿Y qué es actuar neciamente? Devorando, acaparando, empobreciendo. Claro, seguramente yo me voy enriqueciendo, pero empobreciendo todo mi entorno. Proverbios 19, o mejor 16, 19. Recordemos, Proverbios. Nos dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, es una generación despojadora, una generación llena de soberbia. No olvidemos estos 4 puntos. Es una generación, no olvidemos que nos habla aquí Salomón en Proverbios 30, que maldice. No olvidemos que esta es una generación que se cree muy lista, muy sabia, muy limpia en su propia opinión, ¿no? Que se cree lo último, pues, en el desierto, la última bebida en el desierto.
que esta es una generación altiva, de ojos altivos en tercer lugar, una generación altiva, orgullosa y soberbia. Entonces, esta generación, pues todo lo acapara también, lo despoja, es de soberbios, porque es una generación incrédula. El profeta Amós, en el capítulo 8, en el versículo 4, me dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Miren que aquí me emplea los mismos términos que hemos visto en Proverbios 30, concretamente en el versículo 14, que es el que estamos viendo, generación devoradora de pobres, dice, y menciona también los menesterosos. Pues aquí me está mencionando los mismos dos puntos, los pobres y los menesterosos. Me dice Amós 8:4. Los que explotan a los pobres y arruinan, o mejor, explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres. O sea, es una generación que devora, que depreda, que despoja, que acapara, que explota y que arruina. ¿Qué tal esto lo que vemos aquí en su palabra? ¿Hay duda alguna de que estamos en medio de una generación de este tipo? ¡Qué peligro! Esa es nuestra generación. ¿Qué es menesteroso? Menesteroso es aquel que no tiene lo necesario para vivir, o lo que tiene, lo tiene, pero con demasiada escasez. Si algo está evidenciando, no causando esta pandemia, es la profunda desigualdad. Y lo que está evidenciando es que hay mucha pobreza y hay muchos menesterosos. Eso es lo que evidencia. No lo está causando, está evidenciando que es lo que estamos en este momento viendo con nuestros propios ojos. Pero nada pasa. Nehemías capítulo 5 me habla acerca de un tema. Miren, aquí hay un tema fundamental. Una generación, no olvidemos que aquí lo que hemos visto aquí en Proverbios 30, una generación devoradora, una generación depredadora, una generación despojadora, acaparadora, que explota. Todo esto lo hemos visto en la palabra de Dios, todos estos términos. Una generación que arruina. Y es una generación usurera. La usura es algo lo cual tuvo que manejar en su momento un gran hombre como Nehemías. Nehemías fue tomado por Dios. En los tiempos de Babilonia había un rey llamado Artajerjes. Y él, bueno, resumiendo un poco la historia, pues él restaura, reedifica los muros de la antigua ciudad que había sido destruida, dejada a ruinas completamente. Por supuesto, lo primero que tiene que hacer Nehemías es restaurar a su pueblo, el cual estaba todo esparcido, exiliado por todo lado. Nos dice así, Nehemías capítulo 5. Avanzando un poco aquí en la historia, en medio de tanta oposición, dificultad, tantos enemigos que lo rodeaban a él. Había unos personajes que hicieron todo lo posible para que los muros no se levantaran. Me menciona pues a Sanbalat, Tobías, Gesem, que estaban allí, rodeándolo. Y estaban indisponiendo al rey contra Nehemías. En ese momento estábamos en un imperio. Versículo primero de Nehemías capítulo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres
contra sus hermanos judíos. O sea, ya la cosa estaba bien. Aquí levantamos, hemos estado levantando el muro, lo hemos hecho. Pero entonces aparecen unos personajes. O sea, tenemos gran oposición, nos hemos unido nosotros. Pero cuando esto pasa, ¿qué sucede? Aparecen siempre unos personajes. Hubo gran clamor del pueblo contra sus propios hermanos. Versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. O sea, enfrentamos dificultades, sí. Pero hemos levantado ya todo esto. Pero ahora viene una realidad desde el punto de vista ya social. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice. Hay quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, que nos ha tocado pedir prestado para poder comer, para poder vivir. ¿Qué ha sucedido? Versículo 3. Y había quienes decían, no solamente hemos pedido prestado grano, sino que dice el versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hay hambre. Entonces nos ha tocado empeñar. O sea, nos ha tocado hipotecar nuestras viñas, o sea, nuestra labranza, nuestras casas, nuestros hogares para poder comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, en este caso Babilonia, sobre nuestras tierras y viñas. O sea, aquí tampoco los tributos han parado y nos ha tocado pagar tributo, o sea, aquí nos toca pagar todo, declaración de renta, predial, todos los impuestos que sean necesarios. Hemos tomado prestado para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Miren, entonces hay quienes han dicho esto, hay quienes han dicho esto otro, hay quienes, pero cuando estamos hablando aquí de que he pedido prestado, de que he tenido que empeñar para comprar grano, que he tenido que pedir dinero nuevamente prestado, aquí estamos viendo 3 versículos diferentes, aquí resumiéndolos un poco. ¿Qué quiere decir? Que hay quien presta. Entonces también aparecen, hay quienes prestan, los prestamistas. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, pero todos somos de un mismo pueblo, dice así. Nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Entonces nuestros hijos y nuestras hijas nos ha tocado darlas a servidumbre ¿de quiénes? De aquellos que nos están prestando. Y algunos de nuestros hijos lo están ya están como siervos de ellos. Están ahí arrodillados ante ellos, sirviéndoles a ellos, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Nuestros hijos, nuestras hijas ya están allá, porque nuestras tierras y nuestras viñas ya son de otros. Entonces, nos ha tocado pedir prestado grano, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, aún nuestras casas, nuestras hijas, nuestros hijos están allá como siervos, los hemos dado en servidumbre, no hay posibilidad de rescatar a nuestras hijas que están allá. Ahora viene la reacción de Nehemías. Y Nehemías entonces se entera del tema, tiene conocimiento del tema. Y dice, y me enojé en gran manera cuando hizo clamor y estas palabras. Se indignó, se enojó. Entonces, dice, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. ¿A quiénes? A los que estaban allí, los que estaban sobre el resto del pueblo, a los nobles y a los oficiales. Y les dije, ¿exigís interés? Cada uno a vuestro hermano, a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Quiénes son los oficiales? Los que están en autoridad. Allí. Los nobles. Entonces ellos eran los que estaban prestando el grano. Los que estaban empeñando.
o tomando como empeño, los que estaban allí tomando las hipotecas de las tierras, de sus viñas. O sea que estaban ya empeñando hasta la cosecha, la tenían empeñada. Pero ¿a qué costa lo estaban haciendo? Por supuesto que lo estaban haciendo a unos intereses espantosos, que era imposible pagar, que eso lo lleva pues a que sea pues una deuda casi que, casi que eterna. ¿Algún parecido con la realidad? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esa es la gran diferencia, que Nehemías lo hizo. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos, judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Es que a ustedes se les ha olvidado? Miren, cuando Nehemías convocó a aquellos que estaban allí, esparcidos, aquellos que estaban exiliados, para que vuelvan nuevamente a levantar, a restaurar las murallas de la ciudad. Lo hizo, obviamente con el visto bueno de en ese momento del rey de Babilonia, del rey Artajerjes. Pero ¿qué tocó hacer? Mire que aquí me aclaro un punto. Tocó pagar un precio, tocó rescatarlos. Los que habían sido vendidos como siervos, como esclavos, a otras naciones, yo fui y los rescaté. Nos tocó hacerlo, conseguir los recursos para rescatarlos. Y ahora ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones, enemigas nuestras. No hay temor de Dios. Esta es una generación que no tiene temor de Dios, que no cree. Esta es una generación perversa, o sea, que es depredadora, que es acaparadora, que me dice aquí la palabra de Dios. Todo esto, esta es la generación en la cual nos encontramos, con estas características, parecida a la que le tocó enfrentar a Nehemías. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Quítenle ahora este gravamen. Dice, ¿no andaréis ustedes en el temor de Dios? Quiten este gravamen. Y por eso dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares. Devuélvanles. Y sus casas. Y aún la centésima parte del dinero. Es al revés. No le reclamen interés. Denles la centésima parte del dinero. Una pequeña parte. O sea, un 1%. Porque ustedes han usufructuado de ello. Del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Devuélvanles. ¿Y saben lo que hicieron? Dice, y dijeron, lo devolveremos. Y nada lo demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoca a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Vean qué historia tan interesante la que aquí nos relata la palabra de Dios en Nehemías. Esto era una generación, como lo vemos aquí en Nehemías capítulo 5, de usureros. Una generación se levantó lamentablemente que no tenía temor de Dios. Pero Nehemías nuevamente los encamina por aquella generación que es recta, que se deleita en la palabra de Dios. Aquella generación que dice muy claramente que es mejor humillar el espíritu con los humildes, como nos dice Salomón, que repartir despojos con los soberbios. Estamos en medio de una generación devoradora. Usted se descuida y lo devoran. Una generación depredadora. Se depreda todo. Los recursos naturales, depredados. Cada vez se depreda más. Aún en medio de esta pandemia, la depredación no para. Los depredadores no están confinados. Ellos no tienen cuarentena, ellos continúan. Y no me refiero a aquel
que utiliza el hacha o la espada o como decimos en algunos países el machete, son aquellos grandes que los llevan a que hagan esto, que los contratan a que lo hagan. Es la generación devoradora y nada pasa y nada sucede aquí. Pero usted y yo podemos, debemos y somos parte de esta generación que se renueva permanentemente, renueva su entendimiento para saber lo que está sucediendo. Generación que data desde los tiempos de Abraham, generación que ha pasado por los tiempos de Salomón, que es el que nos está hablando aquí, la generación de la cual nos habla nuestro Señor y nos exhorta en medio de una generación incrédula, perversa. Es aquella generación que entiende dónde está, para no convertirse a ella, para no ser como ella. Es aquella generación que está llamada a ser luz en medio de una generación incrédula, perversa. De una generación que maldice, de una generación que se cree sabia en su propia opinión, que se cree limpia, que nada malo está haciendo, de una generación de ojos altivos, de una generación llena de soberbia, de altivez, obstinada, y de una generación devoradora. Es la generación, dice así la palabra de Dios, de los poderosos, de aquella que tiene el poder de Dios. Ellos se creen demasiado poderosos, pero Dios no está con ellos. Dios está con su generación, la generación del legado. Vamos a acercarnos entonces a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos en esta noche. Nos acercamos a aquellos que no queremos ser parte de esta generación de la incredulidad, de esta generación perversa, que actúa con suma maldad y que se goza y que disfruta haciendo esto. Dígale a Dios, yo no quiero ser parte de esta generación que no tiene temor de ti. ¿A dónde nos está llevando esta generación? ¿A dónde nos ha llevado? De esta generación perversa, porque es una generación que maldice a su padre, que a su madre no bendice, que no honra a padre y madre. Una generación que actúa contrariamente a lo direccionado, a lo instruido por su madre, por su padre. Una generación que se cree y convencida de su propia sabiduría, en su propia opinión, que se cree sabia, que en su propia opinión se cree prudente, que en su propia opinión se cree limpia. ¿Qué locura es esta, Dios? No quiero ser parte de esta generación. Yo no quiero ser parte de esta generación de ojos altivos. Dígale a Dios. Que proclama su propia bondad siempre. Que se gloría a sí misma. Que habla de sí misma. Hablando únicamente de su propia bondad. De esta generación altiva. De esta generación soberbia, orgullosa de corazón, altiva también, sí de ojos, pero también de espíritu, obstinada. Yo no quiero, mi Señor.
Pero yo no quiero ser parte de esta generación devoradora, que causa pobreza, que incrementa a los menesterosos de esta tierra. Una generación, Dios, devoradora, devastadora, depredadora. No lo quiero, mi Señor. Una generación que aflige, que genera pobreza. No lo quiero, Señor. Yo quiero ser parte de aquella generación que comparte con los humildes, que es humilde, Señor. De esta generación, Dios, que es la generación de los rectos, como dice tu palabra. La generación, Señor, de aquellos que se deleitan en tu palabra, en tus mandamientos. La generación del legado, la generación del amor, que ama, que bendice, que ora y hace bien, aun por sus enemigos, por los que lo maldicen, por los que los persiguen, por los que los ultrajan. Esa es la generación que yo quiero, la generación de los hijos de Dios, que engrandecen el legado y que actúan como hijos de Dios. Ahora que tu bendición sea sobre todos en esta noche, te lo pido en este fin de semana. Cúbrelos con tus alas y protégelos, Padre bueno. Amén. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Nos vemos, tenemos una cita todos los sábados también, aquí por nuestro canal a las 5 de la tarde, nuestra gran reunión de la familia en el mundo. Y también mañana a las 10 de la mañana una reunión muy especial, la reunión de niños, MIC, Ministerio Infantil Cristiano. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.